Nuestro siguiente ponente es politólogo, escritor y conferencista argentino. Recibamos con un fuerte aplauso a Agustín Laje. Que vivas tú, que viva yo. Que viva México. Que viva Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo. Que viva Jalisco, Oaxaca y Nuevo León. Que viva Aguascalientes, Guerrero. Muy buenas noches a todos. Gracias por tan lindo. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto afecto, por tanto cariño. Miren, es un honor estar aquí con ustedes en CIPAC. Es la primera vez que vengo a un CIPAC. En otras ocasiones no se había logrado. Eduardo Verástegui le buscó la manera, vamos a decirlo así. Le buscó la manera y finalmente se logró. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por haberme invitado, por haber insistido y por haber dispuesto todos los medios para que esto se pudiera hacer. Yo llegué hace menos de un día desde España. Llegué anoche, bastante tarde. En este momento son mis 4 de la mañana. Acabo de chequear la hora porque digo, ¿por qué me estoy sintiendo tan cansado? Hay bastantes horas más en España que en México. Así que vamos a ver cómo llevamos esta conferencia de 4 de la mañana. Vamos a tratar de hacer en estos 20 minutos que tengo un raconto de los principales acontecimientos políticos que se han suscitado en nuestra región desde la década del 90 hasta hoy. Mi intención es que analicemos los principales desafíos que tenemos y que pensemos estratégicamente en base a la realidad política que estamos viviendo. Esa es la propuesta de esta intervención. Va a ser una conferencia corta, 20 minutos para analizar estos temas. No es demasiado tiempo, con lo cual voy a correr un poco, pero espero, si todo me sale bien, que al finalizar esta intervención ustedes puedan saber de dónde hemos venido para llegar a este año 2024 y a dónde podemos ir si nos organizamos bien y actuamos inteligentemente. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo diría estamos viviendo 2 escenarios críticos. El primero lo llamaría segunda ola del socialismo del siglo XXI. En primer lugar, diría esto: estamos viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI, a la que tenemos que enfrentar. ¿Cuál fue la primera ola del socialismo del siglo XXI? Pues la que surgió como consecuencia de la inteligencia política del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva. Del Foro de Sao Paulo, que fue una manera de reorganizar a las izquierdas después de la caída del muro de Berlín y de la inminente descomposición de la Unión Soviética que llegaría en diciembre de 1991. Fidel Castro, sabiendo que necesita él ampararse en estructuras de otra naturaleza, crea entonces este grupo internacional llamado Foro de Sao Paulo, que tendrá muchísimo éxito político. Pondrán presidentes en prácticamente todas partes. Miren ustedes, por ejemplo, Chávez, Maduro, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Evo Morales en Bolivia. Ortega también se amparó en el Foro de Sao Paulo. Tenemos en Ecuador Rafael Correa, a Lugo en Paraguay. Es decir, cuando analizamos nombres de presidentes recientes, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica en Uruguay, también vinculados al Foro de Sao Paulo. Cuando uno escucha estos nombres y los reconoce, lo que está reconociendo es la importancia política que ha tenido el Foro de Sao Paulo desde 1990 en adelante. ¿Qué ocurrió, sin embargo? A partir del año 2015, esa primera ola del socialismo del siglo XXI entró en declive.
Empiezan a pasar cosas importantes en el año 2015. Por ejemplo, pierde el kirchnerismo después de 12 años. Después de 3 periodos consecutivos, el kirchnerismo queda fuera de juego tras la victoria de Mauricio Macri. En el año 2016 gana Donald Trump en los Estados Unidos. En el año 2018 gana Piñera en Chile. En el año 2017 Lenín Moreno gana en Ecuador y traiciona a Rafael Correa. En el año 2018 gana Bolsonaro en Brasil. Es decir, empezamos a ver un claro retroceso del socialismo del siglo XXI en nuestra región. En Colombia ganará el candidato de Álvaro Uribe, o sea, ganará el señor Duque. En Perú la cosa tampoco parece muy turbulenta, pero a partir del año 2019, miren, eso es el Foro de Sao Paulo, en una de sus ediciones noventistas o noventosas, pero en el año 2018 va a pasar algo muy importante en este país. En este país va a ganar López Obrador y en el año 2019 ya se creará el Grupo de Puebla, que es una lavada de cara del Foro de Sao Paulo. El Grupo de Puebla elige como presidente al mequetrefe que están viendo en pantalla, al peor presidente de la historia reciente argentina, Alberto Fernández, el golpeador de mujeres. ¿Y por qué lo eligen en julio Alberto Fernández? Muy simple, porque ya saben que va a ganarle a Mauricio Macri en octubre del año 2019. De hecho, arrasó con Macri, arrasó. Macri no tenía ninguna posibilidad. El Grupo de Puebla va a impulsar además distintas sublevaciones, subversiones. Llegará, por ejemplo, a Ecuador una subversión indigenista en octubre del año 2019. Solo una semana después tendremos una descomposición total en Chile con una guerra molecular impulsada por las izquierdas chilenas más extremas que abrirán caminos políticos que hasta el día de hoy se siguen recorriendo, es decir, problemáticas de índole constitucional. Habrá que crear una nueva constitución para Chile. Y a partir de entonces, año 2019, la cosa empieza a ponerse cada vez más fea. Levantamientos, insisto, en Ecuador primero, después en Chile, después le tocó en noviembre de ese año a Colombia. Pocos meses después, a Perú desfilaron varios presidentes peruanos en el año 2020. En el año 2020 es el año en que Joe Biden, entre comillas, gana las elecciones en los Estados Unidos. Y empezamos a ver cómo se produce esta segunda ola del socialismo del siglo XXI y empieza a tomarlo todo. Veremos países que no habían caído en la primera ola del socialismo del siglo XXI caer, sin embargo, en la segunda. En Chile ganará, por ejemplo, en segunda vuelta un señor que ha reivindicado a las guerrillas y al terrorismo chileno llamado Gabriel Boric. Veremos cómo en Colombia gana un exguerrillero llamado Gustavo Petro, también en segunda vuelta. Veremos en Perú cómo gana un aliado al senderismo, a lo más rancio del maoísmo peruano, me estoy refiriendo a Pedro Castillo. Y veremos finalmente cómo vuelve el corrupto Lula da Silva al poder en Brasil. El socialismo del siglo XXI ha llegado más lejos en su segunda ola que en su primer ola. Miren ustedes el mapa. Eso es el año 2002. Ahí se está produciendo la primer ola del socialismo del siglo XXI. Esa es nuestra región en el año 2002, donde el rojo es el socialismo y el azul es, no voy a decir la derecha, vamos a decir la centro derecha con toda furia. No más de eso. Ahora, fíjense, 2009, esta es ya la primera ola consumada. Tenemos a gran parte del continente
teñido de rojo, con excepción de lo que se llamaba el Grupo de Lima. El Grupo de Lima habitualmente estaba compuesto por, sobre todo después con Piñera, estaba compuesto por Perú, Colombia y Chile, precisamente países que van a caer en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. 2017, la contraofensiva que yo les comenté, el declive del socialismo del siglo XXI, que empezó en el año 2015. Fíjense el mapa del 2017. Al contrario, está prácticamente todo el mapa azul. Ahora, 2023. Esa es la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Ese es nuestro continente en el año 2023. Si tuviésemos que agregar también Estados Unidos y Canadá, pues no tendrían otro color. Serían también rojos. No rojo republicano, sino rojo comunista. Claro, y si ustedes además hacen foco, se darán cuenta que hay países en azul, pero son países chicos, sin ánimos de ofender a nadie. Son geopolíticamente países chicos. Uruguay, Guatemala, que en este momento todavía no había caído, ya cayó, lamentablemente, con semilla. Paraguay, Costa Rica y alguno más. El Salvador sin dudas. Y eso es lo que hay. Esto es lo que había el año pasado. Ahora, este año se ha encendido una esperanza. Esa esperanza es que un país grande, geopolíticamente importante, se ha vuelto a poner de color azul. Ese país es Argentina y esto aconteció con la victoria de Javier Milei, que está siendo vista por toda la región, porque lo que hoy se está jugando en Argentina no solo importa en Argentina, de la misma forma que lo que se está jugando en Estados Unidos no solo importa en Estados Unidos, sino que va a tener grandes impactos en el resto de los países. Segundo escenario, muy rápidamente porque no quiero abusar del tiempo. El segundo escenario en el cual tenemos que dar nuestras batallas es el escenario del globalismo. El globalismo es más difícil de precisar porque es una estructura de poder que se esconde mucho mejor. ¿Qué es el globalismo? Miren, yo les diría, el globalismo es la transferencia sistemática de soberanía nacional hacia organizaciones internacionales que demandan ser las rectoras del mundo. Escuchaba a Brenda Ríos hace un rato dar su intervención donde nos comentaba sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un ejemplo muy significativo porque es una agenda creada por menos de 100 personas en Naciones Unidas que, sin embargo, funciona como la agenda de la humanidad. Nadie la ha votado, pero todo el mundo, literalmente todo el mundo, la debería cumplir. El globalismo ideológicamente está sostenido en el wokeismo. El wokeismo es la ramera ideológica de los globalistas. ¿Por qué utilizan esta ramera ideológica? Porque el wokeismo es una fuerza de descomposición nacional. El wokeismo descompone a la familia, descompone a la empresa, descompone a la iglesia, descompone a la nación. El wokeismo es una ideología que fractura, que fragmenta. Y el globalismo, para extraer soberanía de los pueblos, necesita que esos pueblos estén totalmente fragmentados. Porque si estuviesen unidos, nadie estaría dispuesto a ser gobernado por un burócrata de Naciones Unidas. En cambio, cuando tu pueblo está totalmente descompuesto, nadie tiene ningún problema de que una agenda como la del aborto te la termine imponiendo un burócrata que ni siquiera habla tu idioma, ni siquiera conoce tus costumbres, pero te dice cómo tenés que vivir. El wokeismo está compuesto de el ambientalismo radical, el feminismo radical, la ideología de género, el lobby LGBT, los movimientos pro inmigración ilegal, los movimientos abortistas y en Estados Unidos el nuevo racismo afroamericano que ha hecho estragos en el tejido social de los
estadounidenses. Esta es la Agenda 2030 como botón de muestra de la cual ya se habló en este CPAC. Voy a pasar muy rápidamente a algunas consideraciones estratégicas. Estos son nuestros dos escenarios más significativos de combate regional. Socialismo del siglo XXI a nivel interno y globalismo a nivel internacional. Esos son los desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo los enfrentamos? Necesitamos una estrategia. La estrategia que yo propongo tiene dos aristas, dos lógicas que se entrecruzan. Por un lado, lo que hemos llamado batalla cultural. Es muy interesante este término porque ha sido adoptado por muchísimas personas. Cada vez más personas hablan de dar la batalla cultural. En Argentina esto ha sido un verdadero fenómeno, pero a veces no llegamos a comprender lo que estamos diciendo. La batalla cultural es una batalla de tipo política que, a diferencia de las batallas electorales, no tiene reglas, no tiene tiempos, no tiene actores definidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, que una batalla política convencional de tipo electoral está perfectamente reglada. Se sabe que hay partidos políticos que se tienen que inscribir para las elecciones, que tienen que competir determinado día de determinado año en las urnas. La contienda empieza en un momento y termina en el momento en que se cierran las urnas, se cuentan los votos y se sabe quién ganó y quién perdió, y no se abrirán más las urnas hasta X cantidad de años. Esto está perfectamente reglado, institucionalizado, temporalizado. La batalla cultural no es así. La batalla cultural es una batalla perpetua, porque es una batalla donde se disputa nada menos que la opinión pública. En la batalla cultural te estás disputando la opinión pública. Si nosotros no disputamos la opinión pública, cuando llegan las elecciones tenemos un problema muy grave, y es que esa opinión pública muy probablemente no está abierta a recibir nuestras ideas y nuestras ofertas políticas. Por lo tanto, lo primero que debemos decir a nivel estratégico es: hay que dar batalla cultural de manera indeterminada en el tiempo. Tiene que ser todos los días, en todos los contextos. Miren, hasta en el baño de su casa, por favor, en vez de jugar al jueguito, manden tweets. Son disparos. Son disparos. Tienen que... Y si no tienen Twitter, por favor, descárguenlo. Ay, es que me aburre. Es que no es para divertirse. Para divertirse anda al cine. Esto es un combate cultural. No importa si te aburre, si no te aburre, si tenés pocos seguidores o muchos. Necesitamos que toda nuestra gente tenga redes sociales no activas, hiperactivas. Los necesitamos dando esa guerra de guerrillas, porque es el único ámbito en el que nosotros podemos torcer la opinión pública. No lo vamos a hacer en los medios convencionales porque ellos están diseñados para aplastarnos. En primer lugar, para no invitarnos, y si se nos invita, están armados todos para demonizarnos. Así que, por favor, el compromiso tiene que ser con redes sociales. Pero la batalla cultural también se da en universidades, se da dentro de la familia, educando a los propios hijos, se da en las escuelas, se da en las iglesias, se da con los compañeros de trabajo, se da influyendo en el entorno de cada quien. Ahora, esa batalla cultural de nada sirve si uno después no tiene un partido político que encarne esas ideas. Podemos haber dado una maravillosa batalla cultural, pero el día de las elecciones pues no tenemos a quién votar porque no nos hemos ocupado de llevar a nuestras gentes en las listas. Por ese motivo, el otro punto estratégico que yo recomiendo, ustedes pongan los nombres que a ustedes les gusten más, yo simplemente uso la terminología que a mí me convence. Yo estoy hablando de partidos de nueva derecha, de nueva derecha. Yo entiendo que hay mucha gente que dirá, no hablemos de derecha, porque derecha e izquierda ya no representan la complejidad de la política. Bueno, curiosamente las personas que tratan de condenar al desuso la díada izquierda-derecha son las personas de derechas. Yo nunca escuché a una persona de izquierdas decir, no, yo no soy de izquierda porque la izquierda y la derecha ya no tienen mayor sentido. Siempre son personas que lo dicen cuando se los acusan de derechas, porque ser de derechas es una mala palabra y nosotros no nos hemos encargado de defenderlas. En realidad, izquierdas y derechas son apellidos políticos, apellidos de familia. Cada
familia tiene una serie de miembros particulares, tiene doctrinas particulares. Así, cuando uno hace lupa dentro de la extensa familia de las izquierdas, va a ver desde marxistas, leninistas, hasta trotskistas, pasando por maoístas, socialdemócratas, anarquistas, progresistas, globalistas. Vamos a ver una fauna muy extensa dentro de la izquierda. Ahora, cuando vos ves dentro de la derecha, tenés también posiciones distintas. La gran diferencia es que todos los de izquierda asumen su apellido de familia. Todos dicen, yo soy de izquierdas. Mientras en la derecha estamos peleándonos a ver quién se inventa el nombre más rebuscado. Yo soy paleolibertario, ¿no? Yo soy neoconservador. No hace falta. La gente allí afuera no habla así. La gente allí afuera reconoce las categorías políticas más simples que se han inventado desde 1789 hasta la fecha para ubicar la política en un mapa muy simple, o sea, en el mapa izquierda-derecha. ¿A qué nos referimos con nueva derecha? A una articulación particular que se está dando en este siglo entre sectores conservadores, sectores libertarios y sectores soberanistas. Eso es lo que podemos llamar una nueva derecha. ¿Cuáles son las expresiones concretas, con caras, con nombres, con apellidos, de lo que hemos llamado nueva derecha? Bueno, acá tenemos unos ejemplos. ¿Hay más ejemplos? Sí. Bueno, yo traigo estos 5 el día de hoy. Tenemos gente que se caracteriza o bien por haber creado un nuevo partido político. Por ejemplo, Javier Milei creó un nuevo partido político. Por ejemplo, Bukele creó un nuevo partido político. Por ejemplo, Abascal creó un nuevo partido político. Tenemos otra gente que no ha creado un nuevo partido político, pero ha creado un movimiento dentro de un partido político. Por ejemplo, Donald Trump. MAGA es un nuevo movimiento que ha copado el Partido Republicano. O tenemos gente que ha logrado la emergencia política de nuevos actores significativos y además cuantitativamente muy importantes. El caso de Bolsonaro, con la comunidad evangélica a la cabeza. Entonces, ¿por qué es nueva esta derecha? No solamente por la índole de su articulación, sino porque implica la novedad de o bien un partido político o una línea interna o un nuevo actor que antes no era político y se vuelve político. Reparando en México, yo voy a dar mi opinión personal. Yo creo que si algo ha quedado claro en las últimas elecciones es que los partidos convencionales no tenían ninguna posibilidad de ganarle a Morena. Aquellos que dijeron que apoyar a Eduardo Verástegui era darle el triunfo a Sheinbaum, porque Xóchitl era una candidata que realmente podía ganar las elecciones, pues los resultados mostraron una cosa totalmente distinta, totalmente distinta. Y cuidado, no hay que enojarse con esa gente porque es gente que probablemente haya tenido muy buenas intenciones, pero un mal cálculo político. Estuvo dispuesta a apoyar a una marxista, leninista, trotskista, según sus propios dichos, abortista, pro ideología de género, pro mutilación de niñitos, pro aborto. Bueno, todo ese era el costo a pagar para que no ganara Sheinbaum. Y encima Sheinbaum le dio una paliza a Xóchitl. Entonces, al final fue un cálculo político desastroso. ¿Por dónde puede pasar la libertad de México, la futura libertad de México? Bueno, quizás mirando experiencias que han tenido éxito en otros países donde ha implicado crear una nueva derecha, un nuevo partido político que ustedes podrían crearlo el año próximo, según su legislación. Podrían crearlo el año próximo. Y en el que, atención y cierro con esto porque me he pasado 4 minutos ya, en el que seamos conscientes de que la política es el arte de aproximar a los similares,
no de unir a los idénticos. Acá no necesitamos ser una secta. Acá no necesitamos todos pensar exactamente lo mismo. Si alguna riqueza tiene esta nueva derecha es que tiene 3 corrientes muy claras y que tienen que aprender no solo a convivir, sino a confundirse entre ellas. Esa es la diferencia entre una alianza y una articulación. En la alianza nos reunimos sabiendo que no somos lo mismo, pegamos al mismo tiempo y nos separamos. Una articulación implica una confusión entre los actores que se aproximan. En la nueva derecha, insisto, está compuesta por, atención, libertarios, no cualquier libertario. Libertarios no progresistas ni globalistas, que los hay, conservadores, no cualquier conservador, sino conservadores que no confundan la política con la religión, o sea, que estén abiertos a convivir con otras fes, con otras personas que pueden ir a otros templos, a otras iglesias. No nos estamos disputando acá un asunto de iglesia, nos estamos disputando el Estado. Y en tercer lugar, soberanistas, o sea, personas que saben cómo enfrentar a los globalistas, pero no cualquier soberanista, sino aquel que no confunde el amor por la patria con el amor por el Estado, porque lamentablemente también hay soberanistas que son excesivamente estatistas. Si esto fuera, y cierro, un partido de fútbol y yo tuviese que armar un equipo de fútbol, yo necesito tener un buen arquero, buenos defensores, buenos mediocampistas, buenos delanteros. Si yo aquí me tengo que enfrentar al socialismo del siglo XXI, que es puro estatismo, necesito libertarios. Si yo me tengo que enfrentar al globalismo, que es extracción de soberanía nacional, necesito soberanistas. Y si yo me tengo que enfrentar al wokismo, necesito conservadores. Necesitamos a las 3 patas de esta nueva derecha unida. Muchas gracias. Por amor a México, verás que sí.